Hola, soy la hermana Sandra Madoni de la Iglesia Nueva Creación y hoy les vengo a hablar del libro de Juan, la parte 2 del capítulo 20, del 21 hasta el final, y hoy vamos a hablar de la regeneración. Mis pastores, no me quiero olvidar, son Manuel y Consuelo Marrero. Les mando un abrazo muy grande, gracias por dejarme participar de este estudio. Les mando un abrazo a mis hermanos y hermanas también y también les pido que se sigan cuidando y cuiden a sus familias. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias por este momento que podemos compartir tu palabra. Ayúdame, Señora, a tener la profundización que necesita para que la audiencia reciba cada uno su pedacito, cada uno lo que necesita. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar de tu palabra en el Evangelio de Juan. Y yo te doy gracias, Señor, porque la audiencia es tierra fértil y dará fruto al 100 al 100 por 1. Amén. Ok, voy a empezar con el versículo 21 al 23. En el nombre de Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Estos tres versículos, que parecen cortitos, tienen un trasfondo tremendo. Lo primero que vamos a hablar es de la regeneración de los discípulos. Según el estudio de vida plena, cuando Jesús viene, y por supuesto yo averigüé dónde ocurrió todo esto, dónde venía Jesús a encontrarse con los discípulos, y fue en el aposento alto. La mayoría de los comentaristas dicen eso, y él viene y dice: paz a vosotros. Eh, y después le sopla el Espíritu Santo. Según el comentario de Vida Plena, esta infusión del Espíritu Santo, el día de la resurrección, que fue el día que él resucitó, no fue el bautismo del Espíritu Santo. Recuérdense que él sopla, y bautismo viene de una palabra que se llama, que es batizo, y significa sumergir, y eso ya va a ser más adelante en Hechos. Esta es la infusión del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu viene en Pentecostés, en Hechos 1, 5 y 2, versículo 4. Esta infusión es la primera experiencia en la presencia regeneradora del Espíritu Santo, en la nueva vida del Cristo resucitado. Jesús les había prometido que recibían el Espíritu y que los regeneraría, porque él dijo aquí en Juan 14, versículo 17, dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento el Espíritu no moraba dentro de la persona, sino que era una ayuda externa, exógena, venía de afuera y trabajaba. A través de la muerte de Cristo, nosotros, al entregarnos al Señor, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y somos una nueva creación. Entonces él lo que le estaba dando aquí era el soplo de vida, el aliento de vida. Según el estudio Vida Nueva, los discípulos eran creyentes, seguidores verdaderos de Jesús, pero todavía no habían sido salvos por la obra redentora de Cristo, sino por el pacto antiguo. O sea que le faltaba el soplo de vida, la regeneración en el nuevo pacto. En la vida normal del cristiano hoy en día, acuérdense que la revelación es progresiva. Ahora, hoy en día, cuando nos entregamos al Señor, cuando nacemos de nuevo, Él nos da ese soplo, ese sello del Espíritu Santo. Hay personas que reciben las dos cosas al mismo tiempo, pero el sello, las arras del Espíritu, las recibimos, o sea, el don del Espíritu, lo recibimos cuando le entregamos a nuestro corazón a Cristo. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando, primero que nada, eh, nos arrepentimos de haber ofendido a Dios, ¿verdad? Y arrepentir es una palabra que se usa mucho, y en la tradición de la iglesia cristiana le decían penitencia, pero no es penitencia. Penitencia es otra cosa. Arrepentirse viene de la palabra metanoia. Metanoia significa cambiar de manera de pensar. Eh, Según el estudio de Strong, ¿no? Que es el estudio del griego. Y esto es bien curioso porque muchas personas dicen: uy, me arrepiento de esto y de lo otro, pero se arrepienten por las consecuencias, no porque realmente ofendieron a Dios y le fallaron al plan divino, sino que, wow,
yo me perdí las bendiciones, o estoy arrepentido, o yo me quiero arrepentir porque no quiero el infierno, y no se trata de eso. Es un poquito más profundo. Dice, no es sentirse, tener pena por por haber ofendido a Dios, sino un cambio de pensamiento total, es un giro de 180 grados. Cuando ese arrepentimiento viene, que lo trae el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, el libro de Romanos es excelente para ver la obra redentora, que es con la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Eh, y mucha gente no entiende lo que significa pecado. Pecado viene en el griego de la palabra amartia. Hay otros, se dice iniquidad, maldad, pero en cuanto a esto, en este caso, en Romanos 5:12, cuando habla de que Adán trajo el pecado, la desobediencia, la palabra es amartia, que significa errar o fallar al blanco. ¿Qué quiere decir? Que nos salimos del plan divino, nos salimos, o sea que cuando Adán pecó, desobedeciendo a Dios, cuando Satanás a través de la serpiente le dice, tú vas a ser como Dios, ahí en ellos, tanto en Adán como en Eva, vino el deseo de ser independiente de Dios, de ser autosuficiente, de no depender de Dios, de ser como el mismo Satanás, como él quería llevar su propio imperio, su propio dominio. Y ellos se salieron del plan de Dios, le fallaron al blanco, y eso es lo que significa pecar, salirse del plan de Dios. Entonces, cuando uno se da cuenta que no es tanto por las consecuencias, sino porque ofendimos a Dios y le rompimos el corazón a Dios, ahí hay un cambio de pensamiento. Entonces, la próxima vez que el enemigo nos tiente y que la carne sea atraída, porque dice la palabra que la tentación viene de la seducción de la carne, el enemigo pone la carnada, pero si la persona tiene esa debilidad va a caer o no, depende de la situación. Pero nos habla de una manera de pensar, y yo eso lo entiendo como cambiar el chip. Por ejemplo, en un teléfono, ¿no? Uno le pone el chip con todos los datos, para que no se pierdan los números de teléfono y qué sé yo cuánto. Entonces, digamos que en vez de ponerle la información negativa, oscura, triste, opresiva, yo le pongo un chip de la vida regeneradora de Cristo, del Espíritu Santo, y entonces él empieza a cambiar. Y ahí viene la metanoia. Y acordémonos que todo esto viene a través de la obra del Espíritu Santo. A veces es automático y a veces es un progreso en la persona. Entonces, esta es la gran diferencia de hoy en día a lo que pasaban con los discípulos. Los discípulos ya habían escuchado la palabra, ya habían sido discipulados por el Señor. Lo único que les faltaba es esa presencia regeneradora del Espíritu Santo que vino a través de la obra del Calvario, porque antes del Calvario esto no era posible. Jesucristo pagando por nuestras culpas, nuestros pecados, Él nos dio acceso al cielo y nos dio acceso a que el Espíritu Santo viva en nosotros, y con el tiempo se produce el fruto del Espíritu. Pero esa es la gran diferencia. Después vemos aquí el versículo 21, estos son pequeños detalles, me dio curiosidad por el saludo, el paz a vosotros. Según el Complete Jewish Bible, la expresión es Shalom Aleichem, que quiere decir paz a vosotros. Entonces, cuando tradujeron al griego, parece una salutación normal, y Jesús siempre habla de decir pase a esta casa. Son costumbres de los judíos, y es una costumbre bien bonita decirle cuando uno entra a una casa, la paz sea en esta casa, o la paz del Señor, para que la paz del Señor repose. Pero el shalom de Dios es diferente de la paz que en griego es Irene, que es una paz circunstancial. Cuando la traducen pierde mucho el significado, el significado profundo. Shalom es la bendición de Dios en todo sentido, en la paz, en la salud, en las cosas materiales, espirituales, es el bienestar social, es bienestar
cultural, bienestar en la familia, es bienestar en general. A eso se refiere el shalom. Cuando las cosas de Dios son shalom, son perfectas. Y ese es el saludo que les estaba dando. Y le dice, paz a vosotros, porque también me imagino el impacto que habrá tenido porque los discípulos lo ven al Señor ahí de repente, y ya habían escuchado que había resucitado, y entonces Él les dice, pasa a vosotros como me envió el Padre, así os envío, o sea que les recuerda la comisión de Cristo, expandir las nuevas de salvación. Y sopló. La palabra sopló es el mismo verbo original del hebreo, el mismo sentido. En hebreo es nafaj, que es aliento de vida, cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, ¿verdad? Eh, y enfusao, que es infusión en griego, se aplica solamente en esta parte del Nuevo Testamento, y es cuando Cristo eh, sopla sobre los discípulos. Ellos recibieron, el griego es el Pneuma Hagion, que es el Espíritu Santo. Hagion en el sentido griego significa sagrado, consagrado. Hagios quiere decir también en la doctrina cristiana, porque muchas palabras se convirtieron en terminología de la doctrina cristiana del griego. Hagion es semejanza a la naturaleza de Dios. Pero los comentaristas dicen que el hecho de recibir, Jesús lo dice porque requiere la aceptación del individuo. Y eso me hace acordar muchas veces que los discípulos oraban y decían, ¿no? Habéis recibido el Espíritu Santo. Recibir significa yo quiero, yo acepto, ¿verdad? Porque uno puede decir que no, lamentablemente. Pero al recibir uno pone de su voluntad. Y esto es importante recordar, es uno de los atributos de Dios. Dios no es violento, Él no se, Él no se, ¿cómo lo puedo decir? Me sale en inglés y no en español, pero Él no hace presión o no manipula para entrar o para hablar. Él habla con la persona, le dice, esta es la vida, esta es la muerte, elige la vida para que vivan todos tus hijos, pero Él nunca presiona y manipula como Satanás. Mucha gente quiere que Dios sea como un ser humano, que da la vuelta, que manipule, y que no, Dios no puede hacer eso, eso va en contra de su carácter. Él le dice las cosas como son, y dice, ¿tú quieres o no quieres? Jesús siempre preguntó cuando estaba con la gente enferma que acudía a Él, le decía, ¿qué quieres que yo haga? Que tiene que haber una interacción entre el hombre. El Señor es un caballero, Él nunca se va a meter donde no lo llaman. O sea, si en un lugar va todo mal, es porque lo sacaron de ahí. Donde está el Señor hay paz, hay libertad, hay amor, hay toda cosa buena. De Dios no viene nada malo. Entonces, esto es importante al recibir, porque Él no se va a meter donde no lo han llamado. Y siempre Él trabaja con la voluntad del ser humano. Vamos a esta parte que es un poco, no sé si controversial, pero me puse a estudiarla bien profunda porque lo vi usado en muchos lados y ni siquiera los comentaristas se ponen de acuerdo. Pídanle al Señor que les muestre, porque yo me fui a lo profundo y aquí encontré el comentario de Meyer que dice que la promesa de Mateo 16, 19, 18, 18 es similar, donde le dice, les doy las llaves del reino a la iglesia. Y todo eso. Acuérdense que la iglesia en griego es eclesia, que significa asamblea, sistema de gobierno. Nosotros somos un sistema de gobierno espiritual. Por eso nos dice todo lo que ustedes tienen las llaves del reino, todo lo que ustedes aten se va a atar en los cielos, todo lo que ustedes desaten se va a desatar en los cielos. Y del griego el original significa permitir, no es atar gente. Espero que entiendan eso, que no tiene nada que ver con el ocultismo. Mucha gente mezcla cristianismo con el ocultismo. No se trata de atar gente, se trata de permitir. Y el Señor es muy respetuoso de la voluntad humana. Entonces, lo que está diciendo aquí, a los que les remitieres los pecados les serán remitidos. Ok. Entonces, está hablando, según Meyer, de la disciplina de la iglesia. Acá dice, esta propiedad debe ser regulada por el Espíritu Santo, quien separó esta habilidad
de toda arbitrariedad humana. Así que los apóstoles eran órganos del Espíritu. Esta es la garantía divina que viene como la consagración a través de la santificación y la iluminación de los juicios. Entonces se refiere a la aplicación de los juicios y la disciplina en la iglesia a través de los apóstoles. Si nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 5:5, donde había una persona que había cometido incesto y se disciplinó a la persona y se la perdonó, y después la persona se arrepintió y fue restaurada. Los comentaristas no se ponen de acuerdo con esta situación, pero yo encontré algunas instancias donde la disciplina a través del Espíritu Santo entró para tocar a estas personas para salvación. Algunas seguramente el Señor sabía que no tenían salvación. Por supuesto, no vamos a saber eso hasta que pasemos a la eternidad, porque la tradición escrita sobre estas personas es muy breve. Empecemos con Simón el Mago, por ejemplo, en Hechos 8, del 9 al 24, donde Pedro fue muy duro con él y le dijo: tu dinero perezca contigo, el don de Dios no se compra con dinero, porque él estaba quería comercializar las cosas de Dios. Y eso se llama simonía, debido al nombre de él. Pero él dijo: wow, no, oren para que nada de esto me pase. Pero parece ser que no se arrepintió, porque según la historia él hizo una secta separada, y no sé si antes de morir el Señor, él se entregó al Señor, no sé si se arrepintió, pero él formó una secta. Él estaba mezclando la brujería con el cristianismo. Ananías y Zafira, por ejemplo, que mintieron al Espíritu Santo, fueron condenados también por los apóstoles en Hebreos 5, del 1 al 11, y los dos murieron por los juicios de Dios. Después había un hechicero, y esto es bien curioso, era judío, practicante parece, pero también practicaba la hechicería, o sea que otra mezcla, ¿no? Otro sincretismo ahí. Hechos 13, del 9 a 12, y Pablo le declara, dice, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Ustedes lo buscan, Hechos 13, 9 al 12, dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice que él se va a quedar ciego. Lo voy a buscar para que si no tienen tiempo, lo puedan leer después, porque esos son los ejemplos que a veces uno los lee y se queda impresionado, porque dice: wow, estas personas parece que no necesitaban una lección fuerte para ver el poder de Dios, y es muy triste. Hay personas que aún así ven la gloria de Dios y no se arrepienten, lo que es muy triste, pero Dios da mucha oportunidad, gracias a Dios por eso. Del 9, ok. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Este hombre se llamaba Bar Jesús, ¿no? Elimas también, el mago, procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces el Espíritu Santo, indignado, hizo esa sentencia, pero yo no creo que se quedó ciego para siempre, sino por un tiempo, para que esta persona crea, el procónsul, cuando Pablo estaba en Chipre. Así que el poder de Dios se manifiesta de esa manera, y quizás sea una oportunidad para que la persona se arrepienta, pero tenemos que ser cuidadosos con ese don. El Espíritu Santo es el que debe guiarnos. Recordemos que la pasión del Señor es que nadie se pierda, que el Señor, yo creo que hasta el último momento que la persona está por partir, está lidiando con esa persona para que llegue a los pies de Cristo. Y hay testimonios de personas que están en coma, tienen un encuentro con Dios, así. Nuestras oraciones son muy importantes para que estas cosas ocurran, que Dios tenga misericordia de estas personas, y es el Señor el que juzga quién va al cielo y quién no, el que realmente acepta a Cristo.
Bendito sea el Señor. Y después la palabra dice aquí, a quienes le retuvieren. Ok, remitir es bien curioso porque la traducción está un poquito complicada porque viene de la palabra krateo y krateo viene de kratos, poder. Así que se dice usar la fuerza, retener. Acá dice, en inglés es según el strongest holding check, no dejar pasar, o sea, sostener ahí el pecado, no dejarlo pasar, porque hay cosas que sí podemos dejarlas pasar y decir, bueno, no me saludó, bueno, me contestó mal, bueno, dejémosla pasar, perdonémoslo, pero hay cosas feas como hizo ese hechicero que no quería que la otra persona se convierta y todo eso. Hay cosas que hay que ponerlas delante del Señor porque son injusticias, hay cosas que son para que Dios la juzgue, pero hay que tener mucho cuidado con ese don. Todo don, por supuesto, debe ser usado bajo la soberanía de Dios, pero hay que tener mucho cuidado con ese don, porque no vaya a ser que sea la ira humana o la naturaleza humana que esté hablando, sino que sea realmente el Señor. 24 en adelante hablamos de la incredulidad de Tomás. Voy a leer aquí, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Wow. Ok, Tomás, llamado Dídimo, les recuerdo, tanto Tomás como Dídimo, los dos significan mellizo en griego, así que el verdadero nombre de él no lo sabemos, se queda como Tomás, que en hebreo es mellizo, y Dídimo es lo mismo en griego, y todo el mundo lo conocía a él como Dídimo, o sea, el mellizo. Ese era el nombre que él tenía. Le quedó Tomás a nosotros que somos gentiles y no entendemos estas cosas, pero entre los griegos era conocido como el mellizo. Acá dice, bueno, ¿qué pasa? Cuando todos recibieron el soplo del Espíritu Santo, ¿verdad? La fuerza regeneradora, Tomás no estaba y entonces él no recibió nada. Bueno, según Matthew Poole, es posible que sí, porque según Números 11:26, cuando Dios le dio el Espíritu a los 70 ancianos, Eldad y Medad estaban ausentes, sin embargo tuvieron su porción, porque vemos que en el versículo 27 de Números 11 dice, y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Mildad están profetizando en el campamento, o sea que es posible que él haya recibido eso, ¿verdad? Aunque no estaba ahí. Versículo 25 dice, Tomás era una persona concreta. Él había preguntado en Juan 14:5-9, Señor, tú nos dices que te vas, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber el camino. Él necesitaba cosas concretas. Era la manera en que él creía en su desarrollo espiritual. Ok, entonces acá dice el 26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ok, después de 8 días, o sea, el domingo después del día de la Pascua, este es el primer paso para dedicar el primer día para guardar. O sea que si pensamos, si unimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, en Génesis el Señor descansó, ¿verdad? El séptimo día. ¿Y qué pasa con el octavo día? El octavo día descansó y el octavo día resucitó. Es símbolo de nueva vida. Por eso los primeros cristianos se reunían en la sinagoga los días sábados y los domingos se reunían para partir el pan y tomar la Santa Cena juntos. El cuerpo glorificado come, si ustedes ven que aparece en Marcos, creo. En el libro de Marcos él come algo, también le dice, tienen algo para comer, él come con ellos. No necesitaba la puerta para entrar, él entró sin abrir la puerta, sin por ninguna ventana, él entró, él apareció ahí. Ese es el cuerpo glorificado. El cuerpo es, ok. Y otra vez le dice, Shalom Aleichem, ¿verdad? Vas a vosotros, los vuelvo a saludar. Y le dice Tomás. Y le dice el Señor Jesús a Tomás, o sea que él sabía lo que le había dicho, porque
Él es omnisciente, Él es Dios. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulos no creyentes. O sea que Jesús le pide que suba de nivel espiritual. Ahora vamos a ver un poquito más. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Tomás no tuvo que hacer todo ese estudio que él quería hacer, de tocar las heridas y todo eso. Dice, con verlo, él fue conmovido, fue compungido, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo trabajando en él. Y se cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bengel Nordman dice que si un fariseo hubiese dicho eso, si yo no toco, no creo, no habría recibido señal, porque su corazón estaba endurecido. Pero Tomás creía en el Señor y necesitaba más evidencia, pero de la resurrección, porque él creía en el Señor como Mesías. Tomás fue conmovido y le dijo, mi Dios y mi Señor. Mi Dios, nadie había llamado Dios a Jesús todavía, o sea que es una super revelación. Kurios, dueño absoluto. Señor es kurios en griego. Y el kurios es el dueño absoluto, como el señor feudal, que es dueño de la tierra, de lo que está en la tierra, de los hijos, de los siervos. Es dueño absoluto de todo. Y él reconoció de esta manera al Señor en toda su majestad. Y yo me acuerdo que el pastor nos enseñó esto y yo lo busqué y es verdad. Lo que puso Juan aquí, acuérdense que Juan es el último evangelio que se escribe. Esto se escribió en la época de Domiciano, prácticamente. Suetonio, que es un historiador romano, registra que el emperador Domiciano deseaba ser llamado Señor y Dios. Entonces el texto puede ser una contrapartida contra la adoración al emperador. Imagínense, en esa época todo el mundo estaba adorando al emperador, habría que ofrecerle incienso al emperador y decirle al emperador como si fuese un dios, mi señor y mi Dios, y echarle incienso, y el que no lo hacía era condenado a la muerte de las maneras más horribles. Y incluso en esa época todas las personas que adoraban al emperador tenían que tener como un certificado que ya lo habían hecho y que no eran cristianos. O sea que la persecución era muy, muy fuerte. Pero es verdad, el emperador Domiciano, él reinó desde el 81 al 96 después de Cristo, en la era cristiana. O sea que el Evangelio se escribió en Éfeso, en Asia Menor, alrededor del año 100 de la era cristiana. O sea que está dentro de esos parámetros y concuerda con esto. Así que recuérdense que lo que Juan estaba poniendo acá era una declaración un poco peligrosa, porque si lo veían los romanos veían que le estaban diciendo a Jesús como igual que el emperador, era un poco complicado, pero es la verdad. Entonces el Señor aquí del 28-29 le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan no menciona las bienaventuranzas, pero aquí hay una bienaventuranza. Es una apelación a la iglesia del tiempo en la que no iban a ser testigos directos de los milagros de Jesús y la resurrección, sino que tenían que creer por fe. Y acuérdense que esto fue escrito a una audiencia que no tuvo contacto con el Señor Jesús y ni siquiera muchas veces con los apóstoles, porque el último a morir fue Juan, todos los demás murieron martirizados. Juan fue el único que que sobrevivió. Intentaron matarlo, pero sobrevivió. Y sobrevivió también del exilio. Así que él escribe el libro de Juan y les está diciendo a una audiencia que no tuvo contacto directo. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Importante. Ahora, aquí, el propósito del libro, versículos 30 al 31. Al creer tener vida en su nombre. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es una hermosa conclusión. Juan está reestableciendo para qué él escribió el libro. Dice aquí, es para que al creer tengan vida en su nombre. Las señales de Jesús
de que Él es el Mesías están ahí. Él se encargó muy bien de poner todos los yo soy y todas las señales de que Él es el Mesías. Eh, y es la justificación para mí porque en Juan hay partes que no están en los otros evangelios, en los sinópticos, y también es el eco de Juan 1:12, donde dice que aquellos que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, voy a seguir con Juan 21, la próxima, y quiero mostrarle aquí cómo el libro de Juan es el último, se escribe en Éfeso y es el último. El libro de Mateo es uno de los primeros, perdón, el de Marcos es uno de los primeros. Después viene el de Lucas, que Lucas no era discípulo de Cristo, pero él era testigo presencial, él andaba con Pablo y él fue un investigador, usó el libro de Marcos, también tenemos el libro de Mateo, pero ven que último está el libro de Juan en Éfeso. Así que es el último de los apóstoles que quedan, por eso ese mensaje tan fuerte a la iglesia, a la audiencia, de que bienaventurados aquellos que creen sin ver. Que Dios me los cuide mucho y el Señor los siga bendiciendo. Amén.